Entonces comencemos con nuestra clase del tema nuevo. Entonces el tema nuevo son las funciones complejas de variable compleja, que obviamente son, voy a poner aquí el tiro, ¿qué son las funciones estas? Son de la forma, igual que en primer año, ¿cierto? Son funciones f, pero donde el dominio es A, subconjunto de los complejos a valores en los complejos. Tal que a cada complejo z le asocian la imagen f de z. Ya. Entonces, como son funciones en los complejos, a lo mejor hay que recordar. Usted se supone que algo de cálculo con complejos se hizo en álgebra, ¿cierto? En el primer semestre. Pero uno puede, recordar algunas cosas elementales. Si quieren, pongamos aquí un recuerdo y las cosas que nos importan. Recuerdo. Ahora, este recuerdo tal vez lo vamos a ir ampliando en la medida que necesitemos más y más cosas. Pero por el momento podría decir que, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es C? Bueno, C es un cuerpo. Esa cosa es bien importante. El cuerpo de los complejos. ¿Pero qué cuerpo? Es un cuerpo que se forma a partir de R2. O sea, recuerden ustedes que siempre en un cuerpo, igual que en los números reales, un cuerpo es un conjunto con dos operaciones que satisfacen una serie de propiedades. Entonces, los reales, con la suma y el producto, satisfacen una serie de operaciones. De hecho, hay que tener cuidado porque los reales son más que un cuerpo. Los reales son un cuerpo ordenado y completo. Los complejos son un cuerpo completo, pero no es ordenado. De hecho, si los complejos fuesen un cuerpo ordenado completo, hay una demostración bien importante que dice que todos los cuerpos ordenados completos son R. Entonces, si los complejos fuesen cuerpo ordenado completo, sería R, ya terminamos. Podríamos decir, nos vamos a la casa, terminamos. O sea, no hay nada más que hacerlo con los cuerpos. Pero C es un cuerpo que no es ordenado. Ojo, eso falla. Sí es completo. Ahora la completitud creo que la vamos a ver casi al tiro. Porque, ¿cuál es el cuerpo? El conjunto es R2. Es el cuerpo formado por el conjunto R2, donde la suma es la suma de vectores en R2. Es la suma normal. Lo voy a poner aquí. ¿Cuál es la suma? Es la suma normal. La suma normal en R2. ¿Se acuerdan ustedes que R2 es un espacio, también lo pueden ver como espacio vectorial? La suma en R2 es la suma de siempre. XY más AB, X más A, Y más B. Duda. Cuando dijo lo ordenado se refiere a como que los elementos se pueden comparar. Aquí, o sea, cuando no ven los números reales, hay unos axiomas que son los axiomas de orden. ¿Cierto? Eso de que existe un conjunto R más asterisco que es cerrado para la suma, para el producto y que cumple la tricotomía. Esos axiomas, los complejos no los cumplen. Ahora, si un conjunto cumpliese esos axiomas, más la completitud, que es como el axiomal supremo, ahí la demostración es que ese conjunto es los reales. Ahora, hay una pequeña disquisición en que en realidad no son los reales, en realidad pueden haber distintos conjuntos, cuerpos ordenados completos que no son exactamente los reales, pero lo que uno puede hacer cuando uno tiene dos cuerpos ordenados completos, uno puede establecer una biyección entre uno y el otro. El uno del primero con el uno del otro, el cero con el cero, una biyección, y esa biyección es tan fuerte, es una isometría, que hace que después de esa biyección uno casi no logre distinguir los dos conjuntos. Y uno dice que en realidad no son iguales, pero son equivalentes y para efectos prácticos son la misma cosa. No puedo ver la diferencia entre un cuerpo y el otro. Entonces, al final, lo que uno también dice, por ejemplo, ¿qué es R? Uno dice muchas veces que R es un cuerpo ordenado completo. Pero después cuando se da cuenta que hay otros cuerpos ordenados completos y todos son como biyectivos, son como la misma cosa, son todos equivalentes, también uno puede decir que R es la clase de equivalencia de todos los cuerpos ordenados completos. ¿Se fijan? Entonces, como que en buenas cuentas todos los cuerpos ordenados completos son R, son equivalentes y todos se llaman R. Entonces uno no hace tanta disquisición y dice R. De hecho, cualquier cuerpo ordenado completo es R. ¿Qué es R? De hecho, se me preguntan, ¿qué es R? Un cuerpo ordenado completo. ¿Y cuál de todos? Nunca se dijo cuál de todos. Uno cuando trabajó con R dijo, R es un cuerpo ordenado completo, está el 0, está el 1, está el 2. Y uno trabaja dentro de R. Y si me cambian el cuerpo ordenado completo, me da lo mismo. Porque sigue siendo cuerpo ordenado completo, sigue teniendo la misma propiedad, el 0, el 1, el 2. O sea, que es otro 0. Me da lo mismo. Alguien me dice, oye, la unicidad. No, otro 0 porque es otro conjunto, ¿se fijan? Pero dentro de ese otro conjunto es único, etc. Todas las cosas que uno sabe de cuerpos ordenados completos son R. Los complejos son un cuerpo completo. Ahora, por el momento son un cuerpo.
Por el momento son un cuerpo. Los elementos son los pares ordenados de R2. La suma es la suma normal en R2 y el producto es el nuevo, si ustedes quieren. Es el nuevo. El producto nuevo. ¿Y cuál es el producto de los complejos? Bueno, el producto es tal que si tomo dos complejos, el complejo X1, Y1, y lo multiplico por el complejo X2, Y2, la definición de producto es que eso es el número complejo. Los números complejos son pares ordenados, ¿se fijan? R2, R2, R2. Simplemente R2, pero con una estructura especial de suma y... Bueno, la suma es la típica. No puse aquí cuál es la suma, pero se dan cuenta cuál es la suma. La suma es simplemente X1 más X2, Y1 más Y2. Ya, ¿y cuál es el producto? Ese es el que hay que aprenderse. Ese producto medio es X1, X2 menos Y1, Y2. Y acá es X1, Y2 más X2, Y1. Ese es el producto de los complejos. Entonces, con ese producto uno se puede probar que ese conjunto, con esa suma y con ese producto, es un cuerpo ordenado completo. Y en particular tiene los superelementos. ¿Cuál es el 0 en los complejos? El 0 en los complejos es el par ordenado 0,0. ¿Cuál es el 1 en los complejos? El 1 en los complejos es el par ordenado 1,0. ¿Por qué será eso? Podríamos verificar al tiro. Si quieren, verifiquen. Tomen el complejo X1, Y1 y multiplíquenlo por el complejo 1, 0. ¿Cómo era? Ahí está la tabla de multiplicar. Se multiplica. Bueno, en esta primera etapa hay que ser muy ordenado. Después uno se empieza a relajar con la notación, ¿cierto? Uno dice, es primero por primero menos segundo por segundo. Es como producto punto, pero con un signo menos. Y acá es el producto, los cruzados. S por S más S por S. Es como el producto cruz, pero con signo menos, ¿se fijan? El producto cruz es S por S menos S, no, aquí es suma. Ya en el producto punto es S por S más S por S, aquí es menos. Ya, un poquito intrincado, pero la gracia de ese producto, ¿cuál es? Que transforma R2 en un cuerpo. Esa es la gracia de ese producto, que transforma R2 en un cuerpo. Entonces, donde el 1 es el 1, 0. ¿Por qué? Porque se multiplican, ¿cómo se hace aquí? Se hacía primero por primero menos segundo por segundo, queda X1. Después había que hacer X1 por S más Y1 por S. Queda Y1. O sea, neutro para el producto. Neutro para el producto. Ahora, una cosa interesante es que hay un complejo súper simpático que es el complejo 0,1. El complejo 0,1. Cuando uno multiplica el complejo 0,1 por 0,1, ese producto también se puede hacer fácil. ¿Cómo era? Primero por primero menos segundo por segundo. Así que queda menos 1, llenan los cruzados, S por S más S por S queda 0. Y ese complejo menos 1, 0 es el opuesto del 1 complejo. Es menos el 1 en los complejos. Entonces existe un complejo, el complejo par ordenado 0,1, tal que su cuadrado es igual a menos 1. Es el típico problema que no se puede resolver en los números reales. Un número cuyo cuadrado valga menos 1. En este cuerpo de los complejos sí existe un número, un complejo tal que su cuadrado vale menos 1. Y a ese número complejo se le pone un nombre especial. Uno dice, tú eres especial. A ese complejo, al 0,1, se le llama el complejo I. Se anota con la letra I. Y con eso, todo complejo X, Y, lo pueden escribir así. Ahora, como es un par ordenado, pueden decir que es el par ordenado X0 más el par ordenado 0Y. Pueden usar lo que sabemos de álgebra de espacios vectoriales. Aquí pueden decir que estos sacan la X fuera, es X multiplicado por el 1, 0. Acá abajo, acá sacan la Y fuera y les queda Y multiplicado por el par ordenado 0, 1. Y cuando lo escriben así, el complejo XY queda X por el 1 más Y por la Y. Entonces uno queda aquí X por el 1 en los complejos más Y por Y. Y a eso es lo que típicamente uno le suele llamar, a la X la suele llamar parte real. Parte real. Y a la Y la suele llamar parte imaginaria. Imaginaria. Y uno puede decir que los pares ordenados X, Y, la X representa la parte real, la Y representa la parte imaginaria. Y todavía es más, cuando usted agarra el vector X, 0, este vector X, 0, se pongo aquí el vector X, 0, que es X veces el vector 1, 0, que es X veces el 1 complejo, del 1 en los complejos, ese vector funciona como si fuese un número real. Cuando uno hace el producto de esa cosa por cualquier complejo, miren, agarren el vector X0 y multiplícanlo por el X2Y2. ¿Cuánto vale eso? ¿No? Tomo el complejo X0 y lo multiplico por el complejo X2Y2.
¿Se acuerdan? Producto era primero por primero, menos segundo por segundo y los cruzaditos con signo más, como el producto punto. ¿Qué queda en la primera componente? La primera componente queda x por x2 más 0. ¿Qué queda en la segunda componente? X por y2 menos 0. O sea, la x sale fuera y es x2, y2. O sea, el par ordenado x, 0 con el producto de los complejos funciona igual que el producto de real por complejo. Como producto escalar, se fijan, es como que cuando hago esta cosa de aquí estoy pensando en espacios vectoriales, estoy pensando en que este es como un lambda que estaba multiplicando la primera y segunda componente, lo saqué fuera. Ahora, lo que estaba haciendo con el complejo x2, y2, multiplicándolo por el complejo x0, y eso es lo mismo que tomar el par ordenado x2, y2, complejo, y multiplicarlo por el real x. Entonces, por esa razón, uno hace la siguiente asociación. Para todo real x, para todo x en R, uno hace la biyección, todos los reales se identifican en los complejos con el par ordenado x0. x0. Y en realidad uno rápidamente hace un abuso de notación. ¿Cuál es el abuso? El abuso de notación es que el complejo x0 se anota simplemente x. O sea, dicho de otro modo, el complejo x por 1 se anota x. El 1 complejo se anota como el 1 real. Y uno dice, miren, lo que ocurre... claro, es que uno se puede imaginar. R2, ¿se acuerdan? Este es R2. ¿Cuáles son los pares ordenados x, 0? Son todos los que están sobre esta recta. Entonces uno dice, claro, lo que pasa es que en los números complejos, esa recta no es otra cosa más que los reales. Ahora, no es cierto, esa recta no son los reales, porque esa recta son puntos de la forma x, 0. ¿Se fijan? Son puntos de R2. Y los puntos de R2 no son lo mismo que los reales. Pero ¿cuál es el abuso? ¿Cuál es el abuso? Aquí está, el abuso de notación. El abuso de notación. Abuso de notación. No estoy abusando de nadie en particular. Simplemente un abuso de notación para escribir en forma más sencilla. Que el vector x, 0 nos dice simplemente es el real x. Y con ese uso de notación la cosa se simplifica enormemente, porque así el par ordenado x, y, que era el par ordenado x0 más y veces el 1, 0, uno lo nota simplemente x más y por y. Y dice que esa es la notación más típica de los complejos, parte real, parte imaginaria. La parte real es un real x, la parte imaginaria es otro real y, que va multiplicado por el complejo y. Y eso genera cualquier número complejo. Este de aquí, sí, este de aquí pensaba que estaba al revés acá. Sí, lo escribí. Estaba tratando de escribir el resultado y en el camino me fui hacia cualquier parte, ¿cierto? Ya, bien. Ahí tienen entonces, recuerdo los números complejos. Ya, algunas operaciones de complejos importantes es que si z es el complejo x más y por y, entonces un complejo importante es su conjugado. ¿Cuál es el complejo conjugado? El complejo conjugado es el que tiene componentes, la misma parte real y la parte imaginaria es la negativa, ¿cierto? Menos y por y. ¿Qué propiedades cumple el conjugado? Bueno, que si uno multiplica z por su conjugado, eso es el vector, ya, lo hago como pares ordenados, x, y, multiplicado por x menos y, ese es el conjugado, es primero por primero, x cuadrado, menos segundo por segundo, más y cuadrado. Después, primero por segundo, menos xy, segundo por primero, más xy, o sea, esa x cuadrado más y cuadrado, 0, y en el abuso de notación es x cuadrado más y cuadrado. Ahora, si uno usa el abuso de notación desde el principio, lo cual es muy frecuente, uno puede decir, oye, también puedo hacer este cálculo, z por z conjugado es el complejo x más y por y multiplicado por el complejo x menos y por y, donde uno ya está usando el abuso de notación, y después usa que estamos en un cuerpo. Entonces en un cuerpo el producto es conmutativo, el producto distribuye con respecto a la suma, hace todas las operaciones. Entonces aquí uno encuentra una típica suma por diferencia. Y la suma por diferencia todos sabemos que es primero por primero, o sea, x cuadrado, menos segundo por segundo, o sea, y cuadrado. Y ahí se acuerda que este número especial y era el que tenía cuadrado igual a menos 1. Entonces como tenía cuadrado igual a menos 1, eso vale x cuadrado más y cuadrado. Como quieran verlo, de las dos formas se llega al mismo resultado. Entonces normalmente uno rápidamente empieza a trabajar con la notación relajada, la notación esa del x más y por y. Ahora, cuando hay que entender y conocer las cosas, a veces conviene usar la notación vía pares ordenados. Y cuando analicemos, como nuestro objetivo son funciones complejas,
de variable compleja, entonces ahí vamos a tener que tener la doble visión. A veces vamos a ver la función en forma relajada como x más y por y, y otras veces la vamos a ver como pares ordenados. El dominio son pares ordenados, el conjunto de llegadas son pares ordenados, y cuando uno lo ve como pares ordenados y pares ordenados, se me viene todo el cálculo, se me ve encima. Cálculo en varias variables. Uno dice, esa es una función que va de R2 en R2. Las funciones complejas de variable compleja las veo como funciones de R2 en R2. Ya, antes de ver las funciones complejas, más propiedades del conjugado, las pongo aquí. Esas se pueden demostrar fácil, ¿cierto? Que si tomo un vector Z1, lo multiplico por un vector Z2, el conjugado del producto vale el producto de los conjugados, ¿cierto? El conjugado de la suma es la suma de los conjugados y el conjugado del cociente, ya ahí lo voy a poner, es Z1 conjugado partido por Z2 conjugado. Supongo que esas propiedades las conocen, ¿cierto? Y si no las conociera, rápidamente, dado que hay una definición, las puedo demostrar. Se pueden demostrar, pueden hacer las demostraciones de eso. Las vamos a usar. Ahora, otra cosa importante es que como apareció el x cuadrado más y cuadrado, puedo decir, ese x cuadrado más y cuadrado, de hecho, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es el módulo de z. Es la norma 2, si quieren, del par ordenado de x, y. X cuadrado más y cuadrado es la norma 2. Y esa norma 2 se calcula tomando z por z conjugado elevado a la medio. O dicho de otro modo, cuando uno calcula el producto z por z conjugado, se obtiene el módulo del vector z al cuadrado, donde se entiende que el módulo del vector z es raíz de x cuadrado más y cuadrado, es la famosa norma 2 del par ordenado x, y. ¿Que se va a usar para qué? Para hacer un poco de topología en los complejos. Cuando uno haga topología en los complejos, vamos a usar la norma 2 porque estamos trabajando en R2. Y como la norma 2 la vamos a calcular como z multiplicado por z complejo, o sea, por z conjugado. También en ejercicios, como varias variables, pueden usar norma infinito, norma 1, para demostrar convergencias y cosas de ese estilo. Ya, entonces ahora las funciones. Dicho eso, las funciones, entonces ahora voy a poner funciones. Las funciones las pueden ver de la siguiente forma. Pueden decir que una f que va de A subconjunto de C a valores en C, pueden decir que a cada complejo Z de la forma X más Y por Y le asocia un f de Z, que tiene dos componentes. La primera componente la voy a llamar U, la segunda componente la voy a llamar V. Pueden decir que las funciones vistas desde el punto de vista complejo, a cada complejo X más Y por Z le asocia un nuevo complejo, y ese nuevo complejo lo voy a escribir como U más Y por V. Ahora, si lo miran como R2, también pueden decir, o sea, esta función es la función que va de A subconjunto de R2 en R2. Y depende de cuál sea el contexto en el cual uno quiera trabajar, la puede mirar desde el primer punto de vista o desde el segundo. En el segundo punto de vista uno puede decir, es una función que toma pares ordenados x, y me entrega f del par ordenado de x, y ese f del par ordenado de x, tiene ¿cuántas componentes? Dos componentes. ¿Cuánto vale la primera? U. Entonces uno puede decir donde U es una función que depende de x e y. Y la segunda componente es V, donde V es una función que depende de x e y. Entonces la notación relajada de arriba o la notación de abajo, ambas notaciones son equivalentes y útiles dependiendo de cuál sea el contexto en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, si me interesa estudiar funciones continuas, si me preguntan si la función f es o no es continua, entonces lo que voy a hacer es mirarla desde este punto de vista, y aquí voy a aplicar lo que sabemos de varias variables. Voy a decir, la función f es continua, sí, solo sí, esta función es continua, y esta función es continua, sí, solo sí, que sabemos de varias variables. Sí, solo sí. La primera es continua, la segunda es continua, y ahí viene toda la álgebra de funciones continuas, las cosas que conocemos. Si me preguntan si la función f es diferenciable, entonces nuevamente la puedo mirar acá abajo y puedo decir, es diferenciable sí, solo sí, la función u y la función b son diferenciables, entonces la u tiene que tener derivadas parciales con respecto a x con respecto a y, la b tiene que tener derivadas parciales con respecto a x con respecto a y. Eso no basta para ser diferenciable, pero había un teorema que decía que esas derivadas parciales eran continuas. La función era diferenciable y era de clase C1. Entonces, las dos visiones son útiles cuando uno quiere estudiar topología, continuidad y diferenciabilidad. Ya. Ahora, antes de ver específicamente esos temas, veamos un par de ejemplos.
Un par de ejemplos de funciones bien simples, pero que ya empiezan a tener una entregar fórmulas simpáticas. Porque esta cosa de que haya una dualidad, de que yo puedo ver las funciones como variable un número complejo o como variable un par ordenado. Eso hay que tenerlo como siempre en mente. Entonces, algunos ejemplos para que vean esa dualidad rápidamente. Primera función conocida, f de z igual z al cuadrado. Ahí está. Si usted mira esa función, ahí la estoy mirando desde el punto de vista de complejos. Tomo un complejo y simplemente, dado que en el complejo está definido el producto, puedo calcular el producto del complejo por sí mismo, eso da un resultado, el resultado es un número complejo y ahí tengo una función que va de c en c. Pero luego preguntarse, oye, ¿y cuál es la verdadera función? Entonces uno puede desarrollar, decir, oye, la z es x más y por y, y eso es lo que hay que elevar al cuadrado. Como estamos en un cuerpo, propiedades del cuerpo típico, el cuadrado es un binomio. ¿Cuánto vale el cuadrado del binomio? ¿Se acuerdan? Cuadrado primero, x cuadrado, más cuadrado al segundo, que es y cuadrado, y cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, x por y por y. Es decir, eso lo puedo desarrollar, siempre hay que tener cuidado con el famoso y cuadrado, que vale menos 1. Entonces, como ese vale menos 1, esta expresión queda x cuadrado menos y cuadrado más 2xy por y. Bueno, la i la pongo al principio, la pongo al final, donde quieran. Lo importante es que me digan ahora, una vez que tengo esa función, se fijan, una función compleja muy sencilla, ¿quién es u y quién es b? ¿Cuál es la función u de x, y? Entonces, u, la función que depende de x, y, es la función x cuadrado menos y cuadrado. La función b, que depende de x, y, es la función 2xy. ¿La ven? Entonces, no sé si uno, de solo mirarla, se había imaginado al tiro. Cuando ustedes miraban la función z cuadrado, que la u y la b iban a hacer eso. Como que uno al principio dice, oye, si la función es z cuadrado, la u debe ser x cuadrado, la b debe ser y cuadrado, ¿o no? Bueno, el álgebra compleja entrega funciones un poquito más complicadas. La u es x cuadrado menos y cuadrado y la b es 2xy. Ahí tengo mi primer ejemplo. Segundo ejemplo, la función recíproco. Ejemplo 2. ¿Existe la función recíproco? f de z igual 1 partido por z. Sí, esa función existe, tiene su dominio. ¿Cuál es su dominio? Todos los complejos salvo z igual 0. Porque como estamos en un cuerpo, todos los complejos distintos de 0 tienen inverso multiplicativo. La función 1 partido por z es esa. ¿Y cuál es esa función? Bueno, entonces aquí trucos que uno puede hacer. Como la variable z, el x, y está abajo, lo que uno suele hacer típicamente en esta fracción es multiplicar arriba y abajo por su conjugado. Entonces multiplicando arriba y abajo por el conjugado, arriba queda z conjugado, abajo queda z multiplicado por z conjugado, y uno aprovecha esa cosa de que z por su conjugado siempre igual al módulo al cuadrado. Entonces queda z conjugado partido por el módulo de z al cuadrado. ¿Y qué complejo es ese? Bueno, si z es x más y por y, el conjugado es x menos y por y. Y el cuadrado del módulo es x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál es entonces la función u de xy y cuál es la función v de xy? ¿La ven? La parte real es x sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? X partido por x cuadrado más y cuadrado, y la parte imaginaria es menos y partido por x cuadrado más y cuadrado. Formulitas bien sencillas, ¿cierto? De funciones muy elementales. Z cuadrado, 1 partido por z. Obviamente tenemos que estudiar funciones más complicadas que esas, pero ya con eso me empiezo a dar ideas de que la función f y las representaciones como coordenadas u y b no son tan evidentes. Por ejemplo, si usted se da la función u y se da la función v, bueno, eso genera una función f de z rara. ¿Qué función f de z será? Pueden en ese caso quedarse con la letra u y la letra b. Ya, entonces ahora nos interesa lo que es derivadas, continuidad. Ya les dije que la continuidad es fácil. ¿Por qué la continuidad es fácil? Porque es la continuidad de la u y de la b. Pregunta, ¿son continuas esas de ahí? ¿Es z cuadrado una función continua? Totalmente. ¿Es 1 partido por z una función continua? Totalmente, salvo z igual 0, pero de hecho el dominio excluye el 0, así que en todo el dominio es una función continua. ¿Es diferenciable la z cuadrado?
¿Ah? ¿Cuánto vale la matriz jacobiana? Entonces la primera fila de la matriz jacobiana, ¿se acuerdan de eso? Hay que derivar la primera función con respecto a x con respecto a y. El jacobiano vale 2x, menos 2y. Acá hay que derivar esa con respecto a x con respecto a y. La primera fila vale, o sea, la segunda fila tiene las componentes 2y y después 2x. Ahí tienen. Esta de acá, ¿es diferenciable? Sí. Miren, ahí están las funciones son totalmente diferenciables. No hay problemas con el denominador. ¿Cuál es la matriz jacobiana? Hay que derivar eso con respecto a x, derivar eso con respecto a y, derivar esto con respecto a x, derivar eso con respecto a y, son diferenciables, son de clase C1, etc. O sea, las propiedades de varias variables las tengo totalmente disponibles. ¿Son diferenciables 2 veces? Por supuesto, 3 veces, etc. Pero en este contexto nos interesa una definición adicional, que es la derivada compleja. La definición de derivada compleja. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el gran problema de la derivada en R2? ¿Por qué cuando uno hace derivación en R2, en R3, tiene que introducir esas cosas de las derivadas direccionales, tiene que después tomar límite, tiene que hacer tanta cosa? ¿Se acuerdan ustedes que para unas funciones uno calculaba esto, calculaba f, lo evaluaba en un punto A, le sumaba lambda veces una dirección, le restaba f de A y después dividida por lambda, lambda, ¿cierto? Lambda, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué lo dividía por lambda d? Porque no se puede dividir por vectores. Pero cuando usted está trabajando los complejos, los vectores ahora son números complejos. Y números complejos sí se pueden dividir. Entonces puedo ahorrarme esos procesos de dividir por lambda y después tomar la norma y hacer todas esas cosas raras. Y aquí uno simplemente puede decir, tomo el f de a, le sumo, no le sumen lambda d, le sumen al tiro h. Y no dividan por lambda d, sino que dividan por h. ¿Y qué cosa queda? Queda la derivada de los números reales tan sencilla como siempre. Entonces, dado que en los complejos se pueden hacer divisiones, se puede dividir por h con h distinto de 0, tiene sentido preguntarme qué pasa con ese cociente y ese límite cuando h tiende a 0. Entonces, en ese caso se define la famosa derivada compleja, que es el límite de esa fracción. Entonces, digamos, tengo una función f, voy a poner aquí CAF, una función que tiene por dominio A, subconjunto de los complejos a valores en los complejos. Digamos que tengo un punto x barra que vive siempre en el interior del dominio. Ya esas cosas no han cambiado. La topología es la misma, pero muy sencilla, la de R2. Entonces, f es derivable. Si quieren pueden poner entre paréntesis derivada compleja. Pero uno entiende muy bien que cuando está en este contexto, la derivada es la derivada compleja. Cuando uno quiere pensar en varias variables, habla de diferenciable. Ya, entonces, si uno piensa en la función de R2, uno piensa en la U y la B, calcular derivadas parciales de U de X, de U de Y, de B de X, de B de Y, uno piensa en el jacobiano, uno piensa en el diferencial. Y cuando habla de la derivada, y estamos en variable compleja, la derivada siempre la vamos a entender como la derivada compleja. La derivada compleja. Entonces vamos a decir que la función f es derivable, o derivable con esta derivada compleja, en el punto x barra. De hecho el punto no le voy a poner x barra, se me metió aquí el primer año, no lo vamos a llamar x barra, lo voy a llamar z barra, ¿cierto? Complejo z barra, es derivable en z barra, si y solo si existe el siguiente límite. Existe el límite cuando h tiende a 0. Voy a poner aquí h obviamente en los complejos, ¿cierto? H es un número complejo. Todo es complejo. Calculo el cociente f al z barra, le sumo h, resto f evaluado en z barra y divido por h. Si esa derivada existe, si ese cociente tiene límite, entonces decimos que la función es derivable en el sentido complejo. Ahora, ¿qué sentido tiene el límite? Bueno, como la función f es compleja, lo que está en el numerador es un número complejo. Como el h es complejo, este cociente es cociente de números complejos. O sea, toda esta fracción resultan ser puros números complejos. ¿Qué significa que ese número complejo, esa sucesión de números complejos converja a algo? Bueno, la topología de R2 con la norma 2.
¿cierto? O sea, la convergencia es la misma de R2. Ahí me acuerdo que los complejos son R2. La topología, R2. Convergencia en R2. Si quieren, convergencia en norma. La norma converge a algo. Ya, entonces, eso, si esa cosa existe, bueno, a ese límite obviamente lo vamos a anotar F' en el punto Z barra. F' en el punto Z barra. Y puedo escribir al tiro una observación, una notación. Notación. Entonces, si F es derivable, porque después se me va a olvidar y voy a empezar a hablar de eso. Si F es derivable en Z barra, y eso ocurre para todo Z barra dentro de un cierto dominio de subconjunto de A, siempre la derivada existe en alguna parte subconjunto de hecho del interior, se dice que entonces vamos a decir que F es, bueno, sí, solo sí, porque es una notación, se dice que F es holomorfa en D, en el dominio D. Si la función es derivable en el sentido complejo en todos los puntos de un cierto dominio, uno habla en este contexto de que la función es holomorfa. Si fuese derivable para todo número complejo, entonces uno podría decir que la función es holomorfa en los complejos. Así es, holomorfa. Bueno, entonces ahí la gran pregunta es, obviamente las preguntas van a ser ¿cuándo una función es y cuándo una función no es holomorfa? O cuando, bueno, si quieren en un punto, cuando es derivable en un punto desde el punto de vista complejo. Entonces, para eso, el siguiente calculito. Porque lo que nosotros sabemos del semestre anterior es calcular derivadas parciales, sabemos calcular diferenciales. Si me dan la función u, b, ¿qué es lo que saben calcular al tiro con el u y b? Las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, o sea, podemos calcular la matriz jacobiana. Ya, pero ahora quiero calcular esta nueva cosa. Cuéntame. No entiendo por qué el límite se hace con el conjugado. No hay conjugado, el z es un z barra. Era para ponerle punto fijo. Le pongo z asterisco si quieres. O le pongo z0. También le puedo poner z0. O si quieres... Si quieres, dado que vamos a mover ese z barra en todo el dominio D, si quieres le pones simplemente z mientras no haya confusión, ¿cierto? Ya, no usemos la letra barra porque... de hecho ahí no usemos el barra ni el z0. Ya, entonces, ahí sí, cuénteme. Una duda por lo que dijo antes como de que, o sea, todas las normas eran equivalentes en R2. En RN son todas las normas equivalentes, claro. ¿Eso significa que podemos usar otra norma para calcular el...? O sea, significa que si ese límite existe con una norma y vale algo, con cualquier otra norma existe y vale lo mismo. Entonces podemos usar cualquier... En el proceso de límite puedes usar cualquier norma. Pero no para calcular el valor. Para calcular el valor puedes usar cualquier norma. Porque, ¿cómo se demuestra que algo converge? Para demostrar que algo converge tienes que demostrar que la norma de ese algo, ¿cierto? Esta es una sucesión. Digamos, lo voy a escribir así, SN, sucesión. En realidad depende de H. Tienes que demostrar que eso, menos C, converge a L. Hay que demostrar que esa norma es menor o igual que epsilon para todo epsilon a partir de un cierto instante. Entonces tú dices, voy a utilizar la norma 8. Y alguien puede decir, oye, ¿por qué no usaste la norma 44? Bueno, pues resulta que la norma 8 es, si yo la multiplico por, esa es mayor o igual que la norma 44 multiplicada por una constante C positiva. Eso significaba que las normas fuesen equivalentes, que siempre existía un número estrictamente positivo, tal que una norma era más grande que la otra multiplicada por una constante. Entonces, si la norma 8 es pequeña, como es la norma 44, de la misma diferencia. Ojo que lo que no cambia es el concepto de convergencia cuando cambia la norma. O sea, puedo cambiar la norma, pero ¿qué es lo que no hay que cambiar? ¿Qué es lo que no hay que cambiar? El objetivo que estoy calculando. Estoy calculando el límite de ese cociente y tampoco tengo que cambiar el valor al cual converge esa cosa. O sea, esta cosa es una fracción que viene de los conceptos de derivada, esta cosa es su límite, y esta fracción tiene a eso como límite, y esa fracción va a tener a eso como límite, si lo tiene,
independientemente de cuál norma se use en la demostración de esa convergencia. Pero el límite va a ser siempre el mismo, con todas las normas. ¿Ya? ¿Ahí sí? Ya. Pero la cosa es bastante más fácil cuando uno, porque quiero llegar a las derivadas parciales. Entonces, una super observación teorema, si quieren. Observación teorema. Le puse observación porque voy a simplemente hacer un razonamiento y ese razonamiento va a dar un resultado y ese resultado podrían decir, es un teorema, o sea, me aprendo el resultado. Entonces, ¿qué significa que f sea derivable? Entonces, vamos a ver aquí, f derivable en z. Bueno, eso significa, lo que dice la definición, significa que ese límite existe. O sea, digamos que existe un complejo que voy a escribirlo por el momento así. Existe un número complejo, ¿cierto? No le puse f' porque vamos a trabajar con él, tal que cuando yo calculo el límite, cuando h tiende a 0, de la fracción f de z más h menos f de z partido por h, ese límite vale el complejo a como b. A ver, ya, existe un complejo. Pero, ¿qué significa que ese? Miren, puro sí, solo así vamos a hacer aquí. Puro razonamiento. Existe el a, b. Ya esa cuestión me voy a aburrir de escribirla cada vez. Ya escribí ahí cortita. Tal que. Existe el a, b, tal que, ¿qué cosa? Tal que el límite de eso vale eso. Ahora, ¿qué significa que el límite de esta expresión valga eso? Eso es equivalente a decir que el límite de la resta vale 0. El límite de la resta vale 0. ¿Y cuánto vale esa resta? Límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0. ¿Qué queda en el numerador? F de z más h menos f de z partido por h menos el complejo AB. Entonces, para escribir eso en una pura fracción, lo que conviene hacer ese complejo AB, cuidado con mi B que se empieza a parecer aquí a la H, hay que dejarla bien cerradita abajo, ¿cierto? Que no parezca H, es una letra A y una letra B. Ya, entonces para que esto sea una pura fracción, obviamente lo que voy a hacer es extender la fracción y poner la H y arriba, ¿cierto? H y arriba, H y arriba. Y lo que tiene que ocurrir con ese límite es que tiene que valer 0. Ahora, ¿qué significa que un límite valga 0? Significa que la norma tiende a 0. Ahí está la cosa de la norma, ¿cierto? Ahí hice la diferencia, ¿se fijan? Y esa norma tiene que tender a 0. ¿Cuál norma? La que yo quiera. ¿Y cuál me conviene aquí? La norma 2. ¿Por qué la norma 2? Porque la norma 2 es simplemente el módulo complejo de la fracción. Entonces puedo decir, eso es equivalente a decir que existe el complejo AB, tal que el límite cuando h tiende a 0, entonces en lugar de calcular eso como fracción, como complejo, lo voy a calcular como módulo complejo. Y recordando que el módulo complejo es, eso creo que no lo escribí, el módulo de un complejo, ¿cuánto vale el módulo de una fracción? De z1 partido por z2. ¿Cuánto vale el módulo de una fracción? Era, al cuadrado. ¿Cuánto vale el módulo de la fracción al cuadrado? Era z1 por z2, o sea, z1 partido por z2 multiplicado por el conjugado. Pero como el conjugado al cociente es el cociente de los conjugados, ¿qué es lo que queda? Queda z1 por z1 conjugado partido por z2 conjugado, es decir, el cociente de los módulos, el módulo de z1 al cuadrado partido por el módulo de z2 al cuadrado, o sea, el módulo del cociente es el cociente de los módulos. Por lo tanto, puedo decir que aquí lo que debe tender a 0 es el módulo de f de z más h menos f de z menos AB multiplicado por h, módulo de ese complejo, partido por el módulo de h. Y de hecho el módulo de h, para que se vea un poquito más feo, lo voy a escribir como la norma 2 de h. ¿Qué les parece? Es lo mismo, ¿cierto? El módulo es la... Ahora, ¿por qué lo escribí así? Porque escrito así creo que ahí me empiezo a acordar de cosas. ¿De qué se empiezan a acordar? En varias variables. Ahora vayan al mundo de las varias variables. Aquí tengo una función que depende de dos variables, que tiene son dos funciones, la u y la b. Aquí está la función u y b, y aquí tengo una cosa que depende de h. Aquí tengo la función evaluada en un punto más h, menos la función evaluada en el punto, y aquí tengo algo que depende de h. Primero, ¿cómo depende de h? Linealmente, y resulta que cuando le resto esa cosa lineal y divido por la norma del h, ese cociente tiende a 0. ¿Qué cosa es entonces esto que está aquí?
Entonces, ahí he probado, en el sí y solo sí, si se lo miran como implica, esto implica que la función v es diferenciable. Y no solo eso, sino que aquí tengo la expresión del diferencial. La expresión del diferencial. Ahora, cuando me hablaban de diferencial de la función v, recuerden que el diferencial de la función v se escribe con la matriz jacobiana. Entonces, antes de hacer ese proceso, escribamos esto como una matriz. Y para eso, digamos que el h no es h. Bueno, sí, el h es h, pero el h es un complejo. Y como es un complejo, el h tiene dos componentes. ¿Cuáles son sus dos componentes? Digamos que son h1, h2. h1, h2. Entonces, módulo de ese complejo. Ya, desarrollemos. ¿Cuánto vale todo eso? Claro, ese es el O chica, ¿se acuerdan? Ese es el famoso O chica, esa expresión es O chica de norma de H. Entonces, si lo que está ahí es lineal, si lo que está ahí es continuo con respecto a H, bueno, en dimensión finita todas las funciones lineales son continuas, así que me basta que eso sea lineal, es lineal, eso es el diferencial. Entonces, esto de aquí dice sí y solamente sí, existe el par ordenado A, B en los complejos, ya, lo voy a poner si quieren en R2, es lo mismo. ¿Cierto? Tal que ese límite, y ese límite lo escribo así, límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en z más h, ya, menos f evaluado en z, y aquí esto lo quiero escribir como, ¿cuánto vale? AB multiplicado, hagamos un calculito aquí, h1, h2, ¿eso vale cuánto? Era A por h1 menos B por h2, acá era A por H2 más B por H1. B por H1. Ya, y eso lo quiero escribir con producto matriz vector. Para identificarlo con lo que sabemos de varias variables. Quiero escribirlo como una matriz veces H1, H2. Ya, ¿cómo es eso? La primera línea, ¿qué tiene la primera línea? El A y el menos B. El A y el menos B. ¿Y qué tiene la segunda línea? Ojo con la conmutatividad. B y A, ¿cierto? La segunda línea es B, A. O sea, existe un H tal que f de z más h menos f de z menos la matricita que tiene A menos B, B, A, eso multiplicado por H1, H2, ese módulo partido por norma de H vale 0. Ya, ¿cuál es la conclusión? Conclusión hacia allá. Las funciones u y b son diferenciables. ¿Cierto? Las funciones u y b son diferenciables. U, b son diferenciables. Y el jacobiano de la función v vale... ¿Cuánto vale el jacobiano? A menos b, ¿cierto? A menos b, b, a. ¿Qué significa que sean diferenciables? Significa que existen en particular las derivadas parciales. Existen las derivadas parciales y las derivadas parciales forman el jacobiano. Y ese jacobiano es un número, el opuesto y el opuesto. Oye, pero ese jacobiano todos sabemos que tiene que ser ¿cuánto? A todos los jacobianos, ¿cuánto valen siempre? No es de u a de x, después que viene de u a de y, después en la segunda fila que viene de b a de x, de b a de y. Las funciones diferenciables, las derivadas parciales existen, perfecto, pero el jacobiano no es cualquier cosa, el jacobiano es una matriz de esa forma. ¿Cuál es la conclusión? O sea, es decir, ¿cierto? Es decir, u y b son diferenciables, el jacobiano vale s, o sea, las derivadas parciales de u a de x y de b a de y son un número. Pero, bueno, todos son números, pero no cualquier número. Estas dos derivadas son el mismo número. El mismo número. De u a de x tiene que ser igual a de b a de y. De u a de x es igual a de b a de y. Y no solo eso, y las otras derivadas parciales también. De b a de x y de u a de y tienen que ser una igual a menos la otra. Y de b a de x es igual a menos de u a de y. Ya, ahí tengo una cosa importante.
Si la función f es derivable en el sentido complejo en el punto z, entonces las funciones u y v tienen que ser funciones diferenciables en ese punto. Y no solo eso, sino que sus derivadas parciales tienen que cumplir estas condiciones. ¿Qué pasa si las funciones u y v son diferenciables? Porque yo las miro, son diferenciables, pero no cumplen esa condición. ¿Cuál sería el contrarrecíproco? Noten que aquí implica, si la función es derivada en el sentido complejo, entonces esto es cierto. ¿Qué pasa si me dan una función donde la u es diferenciable, la v es diferenciable, pero no se cumple que de u a de x sea igual a de b a de y, o no se cumple la otra condición? ¿Qué pasará con la función compleja que asociada a esa u y v? El contrarrecíproco dice al tiro, esa función no es derivable en el sentido complejo. La derivada en el sentido complejo exige la diferenciabilidad y exige una igualdad importante. Esta igualdad es demasiado importante. No sé si antes de darle el enunciado, ¿duda? Me perdí en el paso de la demás de la pizarra De la pizarra de arriba a la de acá. Desarrollamos este producto. Recuerda que este es un producto de complejos. Entonces, ¿cómo se calculaba el producto complejo? No era algo así como primero por primero, era AH1 menos BH2. La definición de producto en los complejos. ¿Ya? Entonces, de hecho, eso lo escribimos abajo, ¿cierto? Después que decía aquí, decía BH1 más AH2. Ese era ese complejo. Y ese complejo, que es un par ordenado, lo escribí como un producto matriz vector. Entonces hubo un calculito ahí, escribir eso como complejo y escribirlo como matriz vector. Eso de arriba y esto de abajo son la misma cosa. ¿Ahí sí? Ya, y una vez que lo tenemos así, lo identificamos como la famosa matriz jacobiana y dedujimos todas estas cosas. ¿Duda? Si tenemos estamos hablando u y v y vemos que esto se cumple eso, igual no podemos decir que es derivable, ¿sí? El implica al revés, ya, el implica al revés al tiro, ¿cierto? Entonces, el implica hacia abajo quedó claro. Si es derivable en el sentido complejo, estas condiciones deben cumplirse. Ahora, estas condiciones que están acá abajo son demasiado importantes y son las famosas condiciones de Cauchy-Riemann. Estas de aquí, voy a poner aquí, se llaman condiciones de Cauchy. ¿Conocen a Cauchy, cierto? Sí, sucesiones de Cauchy y Riemann. ¿Conocen a Riemann? ¿Dónde está Riemann? No van a decir que en la Chess, no sé, la Perla Chess, no sé si está en Perla Chess, pero ¿dónde está en matemáticas? En la integral de Riemann, ¿cierto? En la integral de Riemann. Cauchy, de las sucesiones de Cauchy, Riemann, la integral de Riemann. Perla Chess es un cementerio en Francia, así que por eso no van a decir que no sé dónde está enterrado. La idea es, matemáticamente, está en la integral de Riemann. Si una función es derivada en sentido complejo, entonces deben cumplirse las condiciones de Cauchy-Riemann. Bien, recíprocamente, si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, si una función ojo que aquí hay uno chica, así que tengo que poner más que Cauchy-Riemann. Tengo que decir que las funciones u y v tienen derivadas parciales, pero son funciones diferenciables, ¿cierto? Y se cumple que las condiciones de Cauchy-Riemann, o sea, se cumple que su matriz jacobiana es de esa forma. Existe un A y un B, tal que eso es así. Pregunta, ¿se cumple lo de arriba? Sí. ¿Cierto? O sea, lo que nosotros sabemos es que cuando una función es diferenciable, sin las condiciones de Cauchy-Riemann, lo de arriba se cumple poniendo aquí de u a de x, ¿cierto? De u a de y, de b a de x y de b a de y. Esa cosa la sabemos de varias variables. Que cuando una función es diferenciable, lo que hay que poner aquí es la matriz jacobiana, y cuando uno pone la matriz jacobiana, ese límite vale 0. Y si además me dicen que la matriz jacobiana tiene las diagonales iguales y los otros elementos uno igual menos el otro, entonces a este le ponen un nombre, lo llaman A, y aquí pueden decir que existe un real A, que se pone ahí y se pone acá, existe un real B, que se pone aquí, que se pone allá, con signo negativo, y esta expresión es verdad. Por lo tanto, esto que está abajo no solo es una consecuencia de lo de arriba, sino que esto de acá está abajo, esto implica lo de arriba. Es decir, las condiciones de Cauchy-Riemann junto con la condición de u y v diferenciables son totalmente equivalentes a la derivada compleja.
¿Ah? ¿Qué les parece el super? Ahí está el teorema. ¿Cuál es el teorema? F derivado en Z, sí y solamente sí. Las componentes U y B tienen que ser diferenciables, pero no basta con eso. Tienen que ser diferenciables y cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann. Ya, entonces, perfecto. Vamos con los ejemplos. Algunos ejemplos sencillos. La función z cuadrado. Y de hecho, puedo poner aquí el tiro como parte del teorema. Y una vez que la función es diferenciable y se cumple Cauchy-Riemann, ¿cuánto vale la derivada compleja? ¿Cuánto vale f' en z? ¿Quién era f' en z? Arriba, miren, ¿quién era f'? El par ordenado a, b. Pero si yo lo único que tengo son las derivadas de u y las derivadas de b, ¿quién es a? Tengo dos posibilidades, ¿cierto? Alguien puede decir, el a es de u de x. También pueden decir que el a es de b de y. Me da lo mismo porque las dos son iguales. Entonces, escojan la que quieran. ¿Cuál es más fácil? ¿De u de x o de b de y? El de u de x. La derivada es de u de x. De u de x. Eso vale el a. Más y veces, ¿cuánto vale el b? Pueden escoger ese o el de arriba. Bueno, si escogen el de arriba, ojo que tienen que ponerle un signo menos, ya, pero el más fácil de abajo, ¿cuánto vale? Entonces, más y veces de b a de x. ¿Qué les parece eso? Les pongo un poquito más arriba. Quiero usar la pizarra ya para hacer ejercicio. Pero miren, les pongo un poquito más arriba. ¿Quién era f de z? ¿Quién era f de z? F de z era u más i veces b. Si f de z es u más i veces b, ¿cómo se calcula f'? Pero la variable, ¿cuál es la variable? ¿X o Y? La variable es Z. Cuando uno calcula la derivada, ya está. Bueno, estoy empezando a borrar la definición, pero en la definición, fijan, ¿a quién se le hace la variación? F de Z más H. Menos F de Z partido por H. La variable es Z. Sin embargo, miren el resultado raro. Cuando yo calculo, este U depende de Z, o sea, depende de X y Y. Este B depende de Z, de X y Y. Y cuando calculo la derivada de la función en el sentido complejo, aparecen solamente las derivadas parciales con respecto a X. O sea, es como que tomo la expresión de arriba y digo, derivo parcialmente con respecto a X. Se ve un poquito raro. Ahora, si quieren, todavía para que se vea más raro, que un trocito en lugar de poner el de u de x, pongamos las derivadas con respecto a y. El de u de x es igual a ¿quién? Al de b de y. Y el de b de x es igual al menos de u de y. O sea, también pueden decir acá arriba, no voy a derivar con respecto a x, mejor derivo con respecto a y. Pero si derivo con respecto a y, cuidado. Porque si derivo con respecto a y, así a tonta y a loca, me va a quedar de u de y más i veces de b de y. Y no es eso, es de b de y menos eso. Uy, entonces queda un poquito raro. ¿Qué hay que hacer? Si usted quiere que diga de u de y, ¿qué harían para que en lugar de decir dijese de u de y? Si quieren ahí todavía pueden hacer un truquito. Me gustaría que la derivada partiese con de u de y. Entonces, para que parta con de u de y, lo que pueden hacer es factorizarla por menos i. Si usted factoriza por menos i, queda de u de y. O sea, derivo con respecto a y. Pero ¿cuánto queda la otra? El menos i es 1 partido por i. Entonces, lo que estoy haciendo multiplicando y dividiendo por i, queda más i veces de b a de y. Esto se ve razonable. Derivo con respecto a y. Derivo con respecto a y más i veces de b y, pero en ese caso hay que poner un menos i. Extraño. ¿Por qué razón? Porque la verdadera variable no es x, no es y. La verdadera variable es z. Y cuando uno hace variaciones en z, hay un h. Y cuando uno hace esas variaciones en h, el h tiene dos componentes. El h se puede mover como h1 según x o h2 según y. Cuando uno hace la variación, cuando uno está calculando derivadas parciales con respecto a x, mueve solo la variable x, que equivale a tomar h de la forma h1,0. Si usted toma h de la forma h1,0, ahí aparece en forma natural la derivada parcial con respecto a x.
Si usted quiere que aparezca la derivada parcial con respecto a y, tiene que tomar h de la forma 0h2, pero ese 0h2 es h2 por i. Y es ahí que aparece multiplicando que genera esos estragos de que multiplicar el resultado por menos i. Ya, lo mejor es aprenderse. Bueno, Cauchy-Riemann hay que sabérselo. Y lo que hay que saberse después es esta fórmula para calcular la derivada de la función correspondiente. ¿Les parece? Vamos. Ahora, ¿será difícil aprenderse Cauchy-Riemann? Lo más complicado de esta parte es Cauchy-Riemann. De hecho, algún día viene el control 2. ¿Qué piensan ustedes que va a ser la... Aparece típicamente en los enunciados del control 2. Demuestre que es derivado en el sentido complejo. Y para eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Verificar que se cumple Cauchy-Riemann. Entonces hay que saberse Cauchy-Riemann. Lo quedó muy escondido. ¿Se lo aprenderán? Hay dos derivadas que son... hay 4 derivadas en total. 2 que tienen que ser iguales y 2 que tienen que ser una igual menos la otra. Lo pueden aprender en forma... ¿Tienen memoria visual? Si se lo aprenden en forma visual, piensen en la matriz jacobiana. Y piensen que en la matriz jacobiana la diagonal tiene que ser la misma y la antidiagonal tiene que ser una igual menos la otra. Si tienen memoria así posicional, ¿cierto? Visual. Ahora, si tienen memoria de otro estilo, yo diría que la primera fórmula es simpática porque miren, u y v son la parte real y la parte imaginaria de la función. X e y son la parte real y la parte imaginaria de la variable. Y aquí está la derivada de la parte real con respecto a la parte real. La derivada de la parte imaginaria con respecto a la parte imaginaria. ¿Ven? Es como producto punto. Real, real, imaginario, imaginaria. Y aquí está la derivada de la parte imaginaria, complejo, todo es complejo. El X es complejo, pero es parte real o parte imaginaria. Esta es la parte imaginaria con respecto a la parte real. Y esta es la derivada de la parte real con respecto a la parte imaginaria. Como que aquí hay unas derivadas cruzadas, ¿no? Se parece un poco al producto cruz. Entonces ahí, claro, cuando son las derivadas cruzadas real con imaginaria, imaginaria con real, signo menos. Cuando son real, real, imaginaria, imaginaria, signo más. Se las aprenden ya sea visualmente o ya sea con esa cosa del truco del real, real. Ya, no quise borrar la pizarra de arriba, ¿por qué razón? Porque la pregunta, obviamente el ejercicio original más sencillo es preguntarse si z cuadrado será una holomorfa. Si 1 partido por z será o no será holomorfa. Entonces, vamos con esas respuestas. Entonces, ejemplos. Ejemplo, la función f de z igual z al cuadrado. ¿Cuánto vale la u? ¿Cuánto vale la u? Ahí arriba está. Esa, por eso la dejé. X cuadrado menos y cuadrado. ¿Cuánto vale la b? 2xy. Pregunta, ¿se cumple o no se cumple Cauchy-Riemann? Ya, entonces vamos a primera condición. La derivada de u con respecto a x hay que compararla ¿con quién? Con la derivada de la parte imaginaria con respecto a la y. Ya, calculen esas derivadas. De u de x, al tiro. 2x. De v a de y. 2x. ¿Son iguales? Totalmente iguales. Ticket. Después hay que calcular las cruzadas de u a de y eso compararlo con de v a de x. No le ponemos igual, son dos calculitos que hay que hacer. Ya, deriven de u a de y. ¿Cuánto vale de u a de y? Allá arriba. Menos 2y. De v de x. 2y. ¿Se cumple? Bueno, ahí hay que acordarse quién es quién. O sea, ¿cuáles son las que tienen que ser iguales? ¿Cuáles son las que tienen que ser una igual o lo opuesto de la otra? Justito, la primera línea tienen que ser iguales, la segunda línea de mi calculito tiene que ser una la opuesta a la otra. Veo que hay un signo menos, entonces esa de ahí puedo decir es igual a menos esa, que da menos eso, ya. Ahí termina el calculito. Perfecto, enton'es, ¿cuánto vale f'? ¿Qué decía mi formulita? Que para calcular f' calculo qué combinación de u a de x más y veces de v a de y. ¿Cuánto valía el de u a de x? 2x. Lo voy a escribir aquí. De u a de x más y veces de v a de x. ¿Cuánto vale el de u a de x? De u a de x vale 2x. Más y veces. ¿Cuánto vale el de v a de x? Claro, fue el último que le puse puros signos menos porque quería compararlo con el otro, pero en realidad se vale 2y. Ya, y una vez que tiene el resultado, ¿qué hacen con el número 2?
Factorizo, o sea, queda 2 veces ¿cuánto? X más Y. ¿Y quién es el complejo X más Y? O sea, la derivada vale 2z. ¿Qué cosa más trivial después de todo? La derivada de z cuadrado es 2z. Duda. De U a de I, de U a de I, de U a de I. ¿Dónde está el de U a de I? Ahí, de U a de I. Bien. Sí, allá está negativo con negativo positivo, ¿no? ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? A ver. La izquierda. En la pizarra de allá. Sí, en el resultado. ¿Cuál era el que dices que está con el de U de Y? De U de Y, de U de Y. Aquí está el de U de Y. Esa es la función U. La derivé con respecto a Y. Esa derivada vale menos 2y. O sea, no, lo que estoy haciendo aquí es solo calculando la derivada. Ahí solo calculé la derivada. ¿Ah? Y después acá solo calculé esta otra derivada. Aquí no estoy verificando nada, simplemente estoy calculando las derivadas de U de Y con y el de B de X. Ahí solo calculé las derivadas. Y ahora me pregunto, ¿se cumplirá o no la condición de Cauchy-Riemann? ¿Qué dice la condición de Cauchy-Riemann? Dice que estas dos derivadas, la de U de Y y la de B de X, que son las que están calculadas en la segunda línea, el signo menos puede estar en cualquier lado. Simplemente estas dos derivadas tienen que ser una igual a menos la otra. Entonces, aquí digo, bueno, ahí tengo una y allá tengo la otra. Es cierto que una es igual a menos la otra. Ahí veo que hay un menos aquí, un más allá, y efectivamente una es igual a menos la otra. Ahora, ¿le quieres poner el signo menos a cuál? Tú decías, calculemos menos esa, menos eso es eso, y eso vale lo de allá. O quieres dejar esa con signo negativo y decir, esa es igual a menos la otra, que ahí le enchufé un signo menos. Ya, dicho en cualquiera de las dos formas, una es igual a menos la otra. Lo que pasa es que uno no se aprende en estricto rigor dónde va el menos. Lo que hay que aprenderse es que esas derivadas cruzadas son una igual a menos la otra. O si quieren, puede aprenderse que la suma tiene que dar cero. ¿Cierto? Una que una sea igual a menos la otra es que la suma vale cero. Ya, ahí tienen la z cuadrada. La otra, 1 partido por z. Esa la voy a hacer en pizarra nueva, porque esa es más larga. ¿Cuánto vale la u y la b en z cuadrado? De hecho, ya voy a borrar esa pizarra, ya no, ni la vemos. ¿Cuánto vale 1 partido por z? Vamos con ese calculito. Ya, f de z igual 1 partido por z. Ya, ¿cuánto valía u de xy? Era x partido por la suma de los cuadrados. ¿Eso era? Bien, gracias. ¿Cuánto valía b? Menos y partido por x cuadrado más y cuadrado. Ya, derivemos. Calculemos todas las derivadas y después vemos cuál tienen que ser iguales. ¿Cuánto vale de u a de x? Es un poquito fea, ¿o no? De u a de x. ¿Cuánto vale de u a de x? Ya, supongo que denominador al cuadrado. Ahí va. ¡Pum! Bueno, no tanto, hasta ahí no. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Cómo se deriva eso? Deriva del numerador. 1. Queda x cuadrado más y cuadrado. Menos. ¿Los espero? Menos x por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador vale 2x. De hecho, era muy exagerada la raya, ¿se fijan? Eso en realidad es denominador. El denominador sigue siendo feo. Creo que no hay simplificaciones. Es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Y en el numerador hay simplificaciones? Sí, porque este menos x por 2x es menos 2x cuadrado. Con el primero queda menos x cuadrado. O sea, lo escribo como y cuadrado menos x cuadrado. Eso es de u a de x. Calculemos al tiro la otra. ¿Cuál es la que tiene que compararse con esa? De b a de y. De hecho, gracias, esa también es la complicada. ¿Cuánto vale de b a de y? Denominador, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Derivemos bien. Ojo,
no intenten forzar a Cauchy-Riemann, ¿ah? O sea, le pongo el signo que corresponda para que Cauchy-Riemann dé. Porque hay funciones que son holomorfas y funciones que no son holomorfas. Antes de hacer el calculito de una para no forzar los resultados, miren, de hecho aquí tengo un ejemplo. ¿Qué pasa con la función f de z igual z conjugado? Miren, ¿qué función es z conjugado? ¿Cuánto vale el conjugado de x más y? Esa, x menos y. ¿Cuál es la función u que depende de x e y? X. ¿Cuál es la función v que depende de x e y? Menos y. ¿Cierto? Deriven de u de x. De u de x, 1. Calculen dv a de y. Menos 1. ¿Y cuál es la condición de Cauchy-Riemann? Que esas dos tienen que ser iguales. De u a de x y de v a de y tienen que ser iguales. Una vale 1 y la otra vale menos 1. ¿Se dan cuenta que a uno le dan ganas de decir... ¿O no? Y decir, ahí está Cauchy-Riemann. ¿Qué pasa con las otras derivadas? ¿Cuánto vale de u a de y? 0. ¿Cuánto vale de v a de x? Que son las que tienen que ser una igual menos la otra. 0. Si yo hiciera la trampa allá arriba, estaría pensando que la función conjugado es derivada en el sentido complejo. Pero el verdadero resultado es que aquí no hay un más, aquí hay un menos. ¿Cuál es la conclusión? Esa función conjugado no es derivable en el sentido complejo. Sí es diferenciable en el sentido de las varias variables. ¿Se fijan? Porque las derivadas parciales existen. Ahí están las derivadas parciales. 1, menos 1, 0, 0. Son derivadas parciales totalmente continuas. Pueden calcular derivadas parciales de orden 2, de orden 3, etc. Todo eso existe. Pero desde el punto de vista de la derivada compleja, esa función no es derivable en el sentido complejo. Ojo con eso. No hacerle trampa a Cauchy-Riemann para tratar de forzar que las cosas que no son, sean. Lo que es, es. Y lo que no es, bueno, qué filosófico, no es, ya, duda, cuénteme. Las condiciones de Cauchy-Riemann garantizan que la función sea holomorfa. O sea, las condiciones de Cauchy-Riemann se cumplen en un punto, ¿cierto? Para que sea holomorfa tienes que mover el punto en un conjunto. Y claro, si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann en todo... Que sea holomorfa se verifica como al final. Como que claro. La derivada existe en todo. Cauchy-Riemann te dice que la derivada existe en ese punto. Ahora, si Cauchy-Riemann se cumple en un conjunto, significa que la derivada existe en tal conjunto, y en ese caso hablamos de función holomorfa en el conjunto. De hecho, no lo dijimos, pero la función z cuadrado, ¿dónde se cumple Cauchy-Riemann? ¿Para qué valor de x, y? Para todo x, y, esta función es totalmente holomorfa en R2. Para la función z cuadrado, ¿qué más holomorfa que esa? Ya, entonces aquí dijimos, estábamos en este cálculo y le hicimos el quite porque era muy complicado, pero la idea es no forzarlo. Cuidado con los signos, porque un signo puede marcar la diferencia entre lo que es y lo que no es holomorfa. Y muchas veces las preguntas van a ser si es o no es. Entonces, dv de y, aquí está, dv de y, denominador al cuadrado, parto, derivo arriba, menos 1, multiplicado por x cuadrado más y cuadrado. Los signos tienen que estar bien escritos, ahí quedarán mejor. Después, menos y, que con el menos queda más y, veces la derivada del denominador. Y la derivada del denominador vale 2y. Ya, sumando y restando, ¿cuánto queda? ¿Cuántas x cuadrado? Menos 1. ¿Cuántas y cuadrado? Menos 1 por ahí, más 2 por allá, o sea, 1. Es decir, y cuadrado menos x cuadrado iguales. Son las derivadas de u de x y de v de y que tienen que ser iguales. Efectivamente, son iguales. Faltan las cruzadas, pero las cruzadas son más fáciles. De u a de y. Derivo la parte real con respecto a la variable imaginaria. ¿Se fijan? Esas son las derivadas cruzadas. Ya. Ahora esa es más fácil porque no hay derivada arriba, simplemente esta es menos x partido por x cuadrado más y cuadrado veces la derivada, eso al cuadrado, veces la derivada del denominador que es 2y. ¿Es eso? ¿Cierto? La derivada de 1 partido por es 1 partido por el cuadrado multiplicado por la derivada del argumento. Y la otra es la de v, derivada de la parte imaginaria con respecto a la variable real.
¿Dónde está? Ahí está la b. El signo menos lo dejo fuera. Menos. Derivo con respecto a x. La y es una constante. Entonces queda la derivada de esta fracción con respecto a x, que es menos 1 partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, multiplicado por la derivada del argumento, que vale 2x. Ya, ¿cómo andan una con la otra? De hecho, esta conviene simplificarla porque la vamos a usar. Esta vale menos con menos da más, o sea, queda 2xy partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo tienen que ser estas dos derivadas entre sí? Para que se cumpla Cauchy-Riemann, una igual menos la otra, o suma igual a 0, efectivamente esa tiene un signo menos, esa tiene un signo más, la suma es igual a 0, así que Cauchy-Riemann es verificado. Y si Cauchy-Riemann es verificado, ¿cuánto vale la derivada? ¿Cuánto vale la derivada? ¿Cierto? Hay que usar esa formulita de u a de x más y veces de b a de x. Es la forma más fácil, la más sencilla. Entonces, f' de z es de u a de x más y veces de b a de x. ¿Cuánto vale el de u a de x? Ese era que era un poquito horrible, ¿no? Arriba lo tengo. Y cuadrado menos x cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ahí está el de u a de x. El de b a de x, ¿dónde está el de b a de x? Ahí, justo en la línea anterior. Es 2xy partido por el mismo denominador. De hecho, había visto que el denominador era el mismo, así que lo escribí más largo. Denominador factor común y queda más 2xy y ya más 2xy y. ¿A qué se parece eso? Y más y x al cuadrado. ¿Cómo dices? Ya, miren, qué buena vista. Yo diría que se parece mucho a lo que calculamos allá como z cuadrado, ¿no? ¿Cuánto era z cuadrado? El numerador al menos. Ese, y aquí. Pero hay un problema con los signos. Entonces, claro, no es z cuadrado, es... entonces eso lo puedo escribir como... ¿conviene sacar un signo menos fuera? Saco un signo menos fuera. Menos, para que quede x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí el problema es sacar el signo menos, que queda menos 2xy por y. Todo eso partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ya, entonces ahora, dicho eso que está en el numerador es un cuadrado. Menos un cuadrado. No, pero no el cuadrado del complejo xy. No, porque en el complejo xy sale x cuadrado menos y cuadrado y aquí queda un más y aquí queda un menos. Entonces este es el cuadrado del complejo, bueno, hay varias posibilidades, pero pienso que lo mejor es pensarlo como el complejo x, menos y. X, menos y. Porque en el complejo x, menos y va a quedar x cuadrado menos y al cuadrado. El signo lo absorbe al cuadrado. Y aquí va a quedar más 2x por menos y por y. Y ahí va a quedar exactamente la misma cosa. Así que ya, una forma de verlo es z conjugado al cuadrado. X menos y. Y el denominador es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Eso es el módulo a la cuarta. El módulo es la raíz cuadrada. Pero el módulo es z por z conjugado. Así que esto lo puedo escribir como z por z conjugado al cuadrado. Así que puedo decir denominador es z por z conjugado al cuadrado. Dicho eso, se cancela el z conjugado al cuadrado y queda menos 1 partido por z cuadrado. Que también uno dice, en realidad era mucho más... Así como allá nos dio 2z, aquí la derivada es 1 menos 1 partido por z cuadrado, uno empieza a decir, son como las mismas fórmulas de la derivada en R. Sí, porque si ustedes lo piensan bien, las derivadas en R se calculan usando las reglas de cuerpo. Que la suma por diferencia, que el cuadrado, que el cubo, que no sé qué cosa. Entonces es de esperar que las fórmulas en complejo sean similares. ¿Duda? En general
siempre necesario verificar la hipótesis del teorema y después expresarlo en función de z, o podemos como tomar ciertas derivadas conocidas? Depende, claro, o sea, ahí uno después no podría decir, me gustaría un teorema de álgebra de derivadas, ¿cierto? Si ya conozco algunas derivadas, empezar a combinarlas, sí, esos teoremas los vamos a ver en la próxima clase. Por el momento la única herramienta que tengo es esa, pero con esa única herramienta ya puedo hacer algo más interesante. Estas funciones z cuadrado y 1 partido por z me van a decir, oh, son demasiado fomes, ¿o no? O sea, son entretenidos los cálculos porque uno se enreda, como viene, como pasa ahí por el cuadrado, por el cubo, por la derivada, el signo menos, el más, pero al final, como que como resultados, ¿lo ven como resultado? ¿Cuál es el resultado? Que la derivada de z cuadrado vale ¿cuánto? 2z, que la derivada de 1 partido por z vale ¿cuánto? Menos 1 partido por z. ¿Se la sabían? Se la sabían, no, bueno, no exactamente, pero una vez que uno la ve, me las aprendo así en un segundo. Entonces, aparte pongamos la función exponencial. Función exponencial. Exponencial compleja. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es encontrar una función f, una función que tenga por dominio los complejos o un dominio lo más amplio posible, ¿cierto? Tal que a cada z la asocie f de z, pero que cumpla algunas propiedades. Si yo quiero hablar de exponencial, las gracias, ¿cuáles son las gracias de la exponencial en R? La derivada de la exponencial. Que la derivada es la exponencial, ¿cierto? Y que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales, con ese tipo de cosas, y además es derivable todas las veces que uno quiera. Entonces, uno va a decir, quiero una función f que sea holomorfa. Holomorfa en C. Bueno, si por ahí hubiera algún problema con el origen o con los negativos, ya los elimino, pero ojalá holomorfa en C. Que cumpla la propiedad que f de la suma valga f de z1 multiplicado por f de z2. Y ya hasta ahí uno puede decir, busquemos una función que cumpla eso. Pero que cuando la evalúe en los reales, obtenga la vieja función compleja. La vieja función exponencial. O sea, que cuando yo calcule f en el complejo x, 0, a lo que poner así para que se vea muy preciso, f evaluada en el complejo que tiene pura parte real y nada de parte imaginaria, uno diga, oye, esa es la función de siempre, eso debería valer ¿cuánto? E a la x. Donde e a la x es la vieja función e a la x de los reales. Entonces, de alguna forma lo que estoy haciendo es diciendo, yo conozco la función exponencial aquí, yo sé que ahí la función exponencial es e a la x, y lo que quiero hacer es expandirla a todos los complejos lo máximo que se pueda, conservando propiedades. Conservando la propiedad de que f de la suma sea el producto de los f y conservando la propiedad de que el resultado sea una función holomorfa y que lo pueda derivar. Y además le podría poner como cuarta condición, pero creo que esa no es necesaria, es que ojalá la derivada de f' de z valga f de z. Y ahí nos diría, esa es la exponencial. Ya, eso lo podemos hacer en los... ¿nos quedan minutos, cierto? Sí, 5 minutos, sí, suficiente. Suficiente. Porque esto funciona en forma un poquito más heurística, diciendo, a ver, si tal función existiese, voy a sacar algunas conclusiones. Y con esas conclusiones, uno va a formar la función f, y después de formarla, verifica si cumple o no todo lo que está ahí arriba. ¿Ah? ¿Qué les parece? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, si tal función existiese, debiera cumplir esto y esto, esto, otro. Y con eso, a lo mejor, vamos a encontrar un caso particular. Y una vez que tengamos esa fórmula, verificamos si cumple o no todas las propiedades de arriba. Entonces, pongámosles números. ¿Qué propiedades voy a usar? La 1, la 2, la 3 y la 4. Son como quieren, si quieren, los axiomas que definen a la función exponencial compleja. Podrían decir, axioma, una función exponencial compleja es una función que cumple todo eso. Pero la pregunta es, ¿existirá tal función? Entonces, miren, yo creo que al tiro 2 implica lo siguiente. Usemos lo siguiente, miren. ¿Cuánto vale f de z? Bueno, f de z es f de x más y. Todo complejo z se escribe como parte real más y parte imaginaria. Pero ahora lo que puedo imaginarme es que este es el complejo z1,
Ese es el complejo Z2, el complejo Z1 es el X0, el complejo Z2 es el complejo 0Y, y aquí tengo F de la suma. Y por propiedad 2, F de la suma tiene que ser producto de los Fs. Así que queda F del complejo X0 multiplicado por F del complejo 0Y. Pero ahora puedo usar, ya, de hecho, si quieren no le voy a poner ahí 2, sino que esta igualdad, ¿por qué es cierta? Esta igualdad es cierta por 2. ¿Ah? ¿Cómo en primer año, se acuerdan? ¿Por qué es cierta esa igualdad? Porque usamos la propiedad 2. F de la suma igual producto de los Fs. Y después cuando aparece F del X0, ¿qué igualdad pueden usar? La 3, ¿cierto? Entonces por 3, entonces F de X0, esto es simplemente E a la X multiplicado por F del complejo 0Y. Esto es por 3. Ya, ahí ya tenemos una buena parte de la función exponencial. La función f de z es la exponencial e a la x multiplicada por esta cosa. Ahora la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pero esa función es un poquito más simpática, porque esa función es una función a valores en los complejos donde no hay dos variables, hay una única variable. La única variable es y. Esa es una función que va de R en los complejos. Entonces, ¿qué tengo que preguntarme? ¿Cuánto vale la parte real, que depende de y, y cuánto vale la parte imaginaria, que depende de y? Entonces, esa función podría decir que es simplemente como expresión es e a la x multiplicada por esta función es algo que depende de y complejo. Y el algo lo voy a escribir como alfa de y más y veces beta de y. Donde alfa y beta son funciones que van de R en R, que me entregan la parte real y la parte imaginaria de esa función. ¿Cuánto vale el f de 0y? Es algo real más algo imaginario. El algo real lo llamo alfa y el algo imaginario lo llamo beta. Lo que falta saber es cuánto valen el alfa y el beta. Bueno, si eso es así, ¿cuál es mi función f de z? ¿Ah? Con esa nota. No. Ahora, ¿quién es alfa y quién es beta? Desconocida, ¿se dan cuenta? Lo que falta terminar es conocer quién es la función alfa y beta. Ya, pero dicho eso, ¿quién es f de z? F de z, escrito así, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la parte real de f de z? ¿Cuál es la parte real de f de z? E a la x por alfa de y. ¿Cuál es la parte imaginaria? E a la x por beta de y. Entonces, ahora usemos que la función quiero que sea holomorfa. Holomorfa. Ah, si la función ha de ser holomorfa, ¿qué condiciones tiene que cumplir el alfa y el beta? Esto es el u, toda esa cosa de ahí es la función u, toda esa cosa de ahí es la función b. ¿Qué tienen que cumplir la u y la b para que sea holomorfa? Cauchy-Riemann. Entonces ahora uso la propiedad, esa era 1, ¿cierto? Cauchy-Riemann. 1 más Cauchy-Riemann. ¿Qué dice Cauchy-Riemann? Que la derivada de u con respecto a x. ¿Cuánto vale la derivada de u con respecto a x? Deriven. Último esfuerzo. E a la x por alfa de y. Esa cosa tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. ¿Cuánto vale la derivada de b con respecto a y? E a la x beta prima. ¿Ya? E a la x beta prima. Conclusión. Para todo x, para todo y. Conclusión. El e a la x, como es positivo, se simplifica y queda entonces que la función beta tiene que tener la derivada de la beta, tiene que ser la alfa. A una ecuación diferencial. Ya, ¿cuál es la otra condición de Cauchy-Riemann? La derivada de u con respecto a y. ¿Cuánto vale la derivada de u con respecto a y? E a la x alfa prima. Esa derivada tiene que ser igual a menos la derivada de b con respecto a x. Y la derivada de b con respecto a x vale e a la x por beta de y. ¿Cuál es la conclusión? No, la conclusión aquí es que alfa prima igual menos beta. Alfa prima igual menos beta. Alfa y beta son dos funciones reales, tal que... casi me equivoco. Tal que la derivada de la beta es la alfa y la derivada de la alfa es menos beta. ¿Conocen funciones reales tal que la derivada una sea la otra y la derivada de la otra sea menos la primera? Pero hay muchas más.
Ah, y me falta una condición. Esto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿se fijan? Se empieza a parecer a seno y coseno, pero me faltan las condiciones iniciales. ¿Qué pasa para y igual 0? Ah, puedo volver aquí sobre mis pasos. ¿Qué era y igual 0? Si y igual 0 significa que... ¿Qué pasa si calculo f de un complejo que no tiene parte imaginaria? Tiene que darme la exponencial. Es decir, ¿cuánto tiene que valer esto para 0, 0? Tiene que dar 1. O sea, el alfa tiene que ser 1 y el beta tiene que ser 0. O sea, puedo agregar aquí. Además, alfa de 0 tiene que ser 1 y beta de 0 tiene que ser 0. Ahora empiezan a aparecerse más. Ahí tengo mi teorema de ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan del TEU? Existencia y unicidad. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos funciones que se puede reducir a una ecuación diferencial de segundo orden con dos condiciones iniciales y que tiene aquí sus condiciones. ¿Qué funciones son tal que la beta prima es alfa, la derivada de una es la segunda, la derivada de la segunda es menos la primera y además la que tiene la buena derivada con signo más vale 0. Y que la que tiene la derivada con signo negativo vale 1. El beta de y es seno de y y alfa de y es coseno de y. Conclusión, ¿cuál es la función exponencial? Se nos terminó la hora. La escribo aquí. Entonces, dicho eso, ¿cuánto vale f de z? ¿Cuánto vale nuestra función e a la z? La vamos a anotar esa función. Vale e a la x. ¿Quién es alfa? Coseno de y. Más i veces e a la x. ¿Quién es beta? Seno de y. Ya, ahí tengo mi definición de función exponencial. Si tal función exponencial existiese, usando ¿qué datos? El 1, el 2 y el 3. Eso hemos usado, el 1, el 2 y el 3. Holomorfa, que valga la exponencial en los reales y que cumpla la propiedad de que f de la suma igual al producto de los f's. Tal función debería ser esa. ¿Qué tenemos que hacer en la próxima clase? Verificar que esa también cumple la cuarta. De hecho la cuarta la tenemos porque tenemos las derivadas parciales. Y verificar que... que efectivamente cumple la 2 en general, o sea, ya lo tenemos casi listo. Lo importante es que tenemos la función exponencial ya a la vuelta de la esquina. Sería todo.